Querida iglesia, hoy día vamos a tener un tiempo especial, una predicación especial. Los niños pueden pasar a sus clases y vamos a hacer un paréntesis en la serie de Efesios hoy día. Los niños pueden pasar. Hay varios espacios que quedan libres. Las personas que están atrás de pie pueden buscar ahí algún espacio con ayuda de los servidores. Les explicaba que hoy día entonces la predicación va a ser una predicación especial. Estamos haciendo una serie de Efesios, pero hoy día vamos a hacer un paréntesis en la serie de Efesios. Le hemos pedido a uno de los misioneros que apoyamos como congregación que nos pueda dar la palabra hoy día. Es importante escuchar el testimonio de lo que el Espíritu Santo, el Señor, está haciendo en medio de las naciones y escuchar un poco qué es lo que el Señor está haciendo en un lugar no alcanzado, primera generación de creyentes, porque nosotros acá en Chile somos ya tercera, cuarta generación de creyentes. Tenemos otras vivencias en el Evangelio y ver cómo el Señor está obrando en medio de las aldeas del norte de Mozambique, lo que le hemos pedido al Sergio, a la Cata. La Cata estuvo acá al principio, pero ya se fue con los niños porque son 3 niños y ahí ya quedaron desesperados. Así que quedó el puro Sergio, que pido que pase acá adelante. Y le pedimos que nos dé una predicación testimonial. Palabra del Señor, pero también con testimonio. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo allá? ¿Cómo los ha ocupado la última década? Así que estamos contentos de este tiempo. Hola hermanos, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo, viendo las caras de tantos que nos conocemos hace muchos años, otros que no hemos tenido la oportunidad de conversar mucho todavía, pero yo sé que varios de ustedes han estado pendientes de nuestro trabajo, orando, y eso lo llevamos en el corazón y lo agradecemos muchísimo. Hoy día, como decía Claudio, voy a traer la palabra, pero junto a testimonio. Entonces vamos a ir tocando un texto bíblico y también tomando algunos principios de ese texto y ver cómo en la realidad donde nosotros trabajamos eso se ha ido haciendo vida. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Tesalonicenses, ¿ya? Capítulo 1. Y vamos a partir con el versículo 1, que es la introducción de la carta. Y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a leer todo el texto primero. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Del capítulo 1 de los Tesalonicenses. ¿Y por qué he querido compartir este
texto con ustedes. Porque yo creo que todos nosotros cuando iniciamos un proyecto, un ministerio en este caso, algo que queremos hacer especialmente si es para el Señor, ¿no es cierto? Le preguntamos al Señor, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr con lo que estoy haciendo? O sea, yo lo que voy a iniciar, lo que voy a comenzar, muchas veces en pañales, sin saber cómo vas a hacerlo, pero algo en tu mente tiene que estar de lo que te gustaría que sucediera, tu visión, ¿no es cierto? La visión final. Y cuando orábamos varios años atrás sobre la visión que nosotros queríamos conseguir en esta zona de Mecula, este versículo venía a nuestra mente, ¿no es cierto? De la manera como la iglesia de Tesalónica nos inspiró para ver lo que nosotros queríamos lograr. Esto, un grupo de hermanos, ¿no es cierto?, que viviera en la palabra del Señor y que ellos aún sean de bendición para otros, lo que diríamos un movimiento, ¿no es cierto?, que la palabra llega y se extiende y se continúa extendiendo, no solamente quedarnos en una congregación o en una iglesia. Y eso lo guardamos en nuestro corazón y empezamos a seguir los pasos que el Señor nos fue indicando en su momento. Como les decía, quizás vamos a la segunda. Como les decía, nosotros, yo primero como soltero llegué a Mozambique. Ya fue varios años atrás, el año 2012, después de algunos años también que Dios me estuvo preparando, trabajando con mi corazón. Me estuve preparando un poco. Finalmente, el año 2012, yo llegué a Mozambique y era soltero en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, yo trabajé en el norte, en la provincia de Niassa, con una tribu que son los Yao. Y aprendí a hablar un poco el idioma del lugar y a servir en un equipo misionero que estaba trabajando también en una primera generación de creyentes, los primeros convertidos. Los Yao son una tribu en general, 99 o 100% musulmana. Entonces yo pude ganar harta experiencia en ese lado y aprender también de mis hermanos cómo estaban trabajando. Posteriormente conocí a la Cata, mi señora. Nos casamos y justo antes de casarnos, cuando orábamos al Señor sobre dónde o cómo poder servirlo, el Señor trajo a nosotros la inquietud por ir a esta zona de Mecula, que también está en la misma provincia, pero más hacia el norte, en la zona de la frontera con Tanzania, otro país de Mozambique, o sea, de África. Entonces, era comenzar un trabajo pionero, un trabajo nuevo. Era una zona donde no habían cristianos, no habían misioneros, no habían iglesias. Y ahí es donde orábamos al Señor para que nos mostrara de qué manera trabajar. Junto a nosotros había otro matrimonio que comenzamos trabajando juntos, otra misionera también soltera, y nos fuimos y nos establecimos en la zona de Mecula el año 2016. Y ahí llegamos a sentarnos, a poner nuestras casas, a armar nuestra vida, y fuimos conociendo gente, y con el paso del tiempo una iglesia fue surgiendo en este lugar. Voy a volver al texto. ¿Qué dice en el versículo 2, cuando parte Pablo ya hablándole a los tesalónicos? Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, que había llegado a Tesalónica, ¿no es cierto?, en su segundo viaje misionero, había estado antes en algunos lugares, en Filipos había tenido varios problemas, estuvo en la cárcel, lo liberó el carcelero, ¿recuerdan esa historia? Después se convirtió y después de eso llegó a Tesalónica. En Tesalónica siguió predicando la palabra, animando a los creyentes y enseñándoles, pero también no exento de dificultades. En Tesalónica también había un grupo que se oponía a Pablo. Esta historia la pueden leer en el libro de Hechos. Y un grupo que se oponía a Pablo, y finalmente, después de estar un tiempo con ellos, los mismos hermanos le pidieron a Pablo que se fuera de Tesalónica, y después se fue a Berea, después siguió su camino a Atenas y otros lugares posteriores. Pero él pasó un tiempo con estos hermanos de Tesalónica. Y después de un tiempo, junto a
¿no es cierto?, Silvano, Silas y Timoteo, envía esta carta a los de Tesalónica, porque había pasado cosas después de su salida. Después que él salió, la cosa no quedó ahí, sino que continuó. Esta palabra, esta semilla que Pablo había sembrado, continuó obrando en los creyentes y a través de los creyentes. Y eso es lo que debe suceder, eso es lo que la palabra tiene que traer, que la palabra impacte a otros y que esos otros impacten a otros. Esta es la posta del Evangelio, cómo llegó a nosotros y cómo seguirá llegando donde tenga que llegar. Todos somos parte de ese proceso, ¿no es cierto? Y así había pasado con la iglesia de Tesalónica. Entonces él recordaba y dice que le escribe diciendo que yo siempre los tengo presentes. Si bien se había ido, él los tenía presentes en sus oraciones, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante de Dios, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Es interesante estos tres aspectos de la fe cristiana, porque sin duda son los aspectos más relevantes de un cristiano. Y no porque lo diga yo o lo diga este texto, también recuerdan en Corintios cuando el mismo apóstol Pablo, ¿qué dice? Hay tres cosas que nunca, que permanecerán, que nunca acabarán. ¿Cuáles son esas? ¿Ah? La fe, la esperanza y el amor. Y de ellas tres, dice, la más importante es el amor, ¿no es cierto? Son las tres cosas más relevantes. Y aquí las menciona y dice, bueno, esa semilla que yo coloqué, esa semilla cómo germinó, dio este fruto tan lindo, tan preciado, tan aromático, digamos, para el Señor, que es una iglesia que tiene estos tres elementos: fe, amor y esperanza, ¿no es cierto? Y él le escribe esta carta con esa intención de mantener este contacto. Obviamente después les da varias instrucciones en el resto de la carta, pero antes de comenzar a hablarles de algunos aspectos que tenía que hablar para, obviamente, ajustar o afinar ciertos detalles que la iglesia necesitaba saber, básicamente basada en de esta carta trata mucho de la segunda venida de Cristo. Habían esos aspectos que había que afinar o ajustar. Él empieza a hacer memoria de cómo fue para él cuando él llegó a ellos. Entonces vamos a seguir con el ahí les puse una fotito un poco de la iglesia, de algunos bautismos y la iglesia que tenemos en Mozambique. Pero sigamos avanzando. Dice en el versículo 4, empieza a hacer memoria Pablo de cómo había sido cuando él llegó. Y dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y en el 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, Pablo le hace un recordatorio, o está recordando junto a ellos diciendo, mira, cuando nosotros llegamos, ustedes saben que el Evangelio no llegó en palabras nomás a ustedes. También llegó ¿en qué? En poder. Y luego dice, en plena en el Espíritu Santo, en poder en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, cual bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces hay tres elementos que Pablo habla de cómo fue su acercamiento a los tesalonicenses, o no el de él, sino el del Evangelio, el acercamiento del Evangelio a los tesalonicenses. Y fue primero en palabra. Cuán importante, ¿no es cierto?, es la palabra. La palabra no puede estar fuera, ¿no es cierto?, de cualquier obra que queramos hacer para el reino de Dios. La palabra es lo central, es la que nos conduce, es la que nos guía, que es como nuestra plomada que hace que no nos desviemos. Cuán importante es la palabra. Pero, Pablo dice, pero no fue solamente en palabra. O sea, quiere decir que la palabra iba acompañada de algo. Y ahí dice, en poder, en el Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Jesús cuando se estaba yendo de esta tierra, después de resucitado, casi, digamos, a puertas de subir al cielo,
en una escena que está en el primer capítulo de Hechos, y Jesús estaba ahí casi, pensemos como en estas pinturas de las iglesias católicas, a veces como casi subiéndose a la nube para ir al cielo, ¿verdad? Y ahí en ese momento tan sublime, viene uno de los discípulos y le pregunta: Señor, ¿será ahora que vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor, yo creo que se agarraba la cabeza, ¿no es cierto? Porque ya los discípulos llevaban 3 años con Él, lo habían visto resucitado, el Señor hablado, predicado, había dado cuánta enseñanza. Y la última pregunta, fíjense, la última pregunta, ¿ahora va a ser? O sea, las expectativas de esos discípulos seguían centrados en ellos mismos, en su problemática política que del momento, que no era el fin de Cristo en definitiva, sino que Cristo venía a hacer una obra redentora mayor que abarcaba a toda la humanidad. Y Él le había instruido esto, le había enseñado, pero igual la expectativa de estos hombres aún estaba en cierta manera en eso que ellos anhelaban y que pensaban. Y le pregunta esto al Señor: ¿será, Señor, antes que te vayas, espérate, la última pregunta, ¿ahora va a ser? ¿Y qué le responde el Señor? Bueno, voy a parafrasear porque no quiero tomar mucho tiempo, pero dice: no les toca a ustedes saber y conocer los días y las horas que el Señor ha dispuesto en su sola potestad. Algo así le responde. Le dice, pero, y ahí les cambia la mirada, ¿no es cierto? Les saca del foco de ellos mismos o de su pueblo y le dice, ¿qué le dice? Pero, ¿alguien sabe ese versículo? ¿Quién me ayuda? Recibiréis poder. Porque está hablando Pablo aquí. Es lo que está hablando Pablo. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo suceda qué? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibirán poder. Entonces quizás algunos se podrían haber dicho, wow, recibiremos poder, entonces nosotros vamos a liberar al pueblo de Israel con ese poder. Pero el Señor no lo deja solamente ahí, dice, ¿para qué? Y recibiréis poder cuando venga sobre usted el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermano, ¿el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Amén? ¿Estamos convencidos de eso? ¿Que el Señor no nos ha dejado solos? ¿Que nos dio su Espíritu? ¿Que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Que somos templo del Espíritu Santo? ¿Lo creemos? Entonces, si lo cree, usted tiene poder. Y no ese poder para ir a hacer show, no, poder para ser su testigo, para dar testimonio. Ese poder, el Espíritu Santo en usted tiene un propósito y ese propósito es que sea su testimonio, el testimonio de Cristo, aquí, más allá, un poquito más allá y allá en lo último. Ese poder viene con el Espíritu Santo. Y Pablo les dice, ustedes recibieron la palabra, pero no fue solo palabra, no fue solo conocimiento, no fue solo verborrea. Ese conocimiento se hizo vida porque viene acompañado del poder, porque cuando nosotros hablamos del Evangelio es el Espíritu que obra en nosotros, que actúa. Y esa palabra no es palabra solamente, es poder. Poder para los que creen, locura para los que no creen, pero para los que creemos es poder. El Espíritu Santo está en nosotros, pero a veces también nosotros mismos lo vamos arrinconando, lo vamos contristando o vamos impidiendo que obre en nosotros porque le ponemos un poder. Y el poder no actúa porque no lo dejamos actuar. Pero nosotros tenemos, la iglesia tiene ese poder para llevar el Evangelio, para que otros le conozcan. La palabra obrada, o vida, haciéndose vida con el Espíritu Santo y combinada con este otro elemento que es el amor, es muy poderosa, hermano. Y transforma la vida de otras personas, como así ha transformado la nuestra. Porque quizás todos aquí, alguien nos predicó, alguien nos habló, alguien nos hizo conocer a Cristo.
no llegamos aquí solamente porque llegamos. Hubieron personas que nos acercaron al Señor. Y así nosotros también somos llamados a acercar a otros al Señor. Volviendo al testimonio de Mozambique, les conté que habíamos llegado y nos fuimos a Mekula, ¿no es cierto? También yo le he contado en otras oportunidades, aquí mismo en el servicio, años atrás, o me ha tocado compartir en los ministerios, o en las comunidades de vida, muchas veces dar testimonio, y ustedes conocen algunos testimonios de cómo el Señor ha obrado, como cuando les contaba que sin nosotros buscarlo, en el primer grupo, en la primera aldea que empezaron a ver cristianos, el Señor obró de una manera que a nosotros nos sorprendió, que fue a través de que los animales no entraban a la plantación de un hermano. ¿Se acuerdan de ese testimonio? Muchas veces lo conté. Los animales no entraban. ¿Por qué entraban y se comían las plantaciones de todos los demás? Pero de ese hermano no entraban los animales. Y la gente le empezó a preguntar, ¿pero qué hechicería estás haciendo tú? ¿Qué medicamento colocaste? ¿Por qué pasa esto? Entonces le dice, no, yo le entregué esto al Señor Jesús y Él está cuidando mi plantación. Y esa fue una obra de poder que llevó a otros también a interesarse en la palabra, a creer. Les comenté también otras veces de una mujer que había tenido 5 nacimientos muertos. O sea, no habían nacido vivos los niños. Ella tenía tratamientos tradicionales de Mayini para nacer y la habían desechado de la comunidad, pero su marido se convirtió y la tomó de vuelta como esposa y oramos por ella y el niño nació vivo y ese niño tiene la misma edad de mi hijo mayor de Benjamín y juega con él y es un testimonio vivo que camina ahí, producto del poder de Dios. Les compartí en otras ocasiones de una señora que llevaba 8 años sin poder levantarse, postrada, se arrastraba en su casa y el Señor, después de un tiempo que oramos por ella, que compartimos el Evangelio, que creyó al Señor, la levantó y la sanó y la curó y toda la aldea lo vio. Y estos testimonios suceden y suceden también en nuestro medio, porque yo sé que aquí hay muchos testimonios de poder del Espíritu Santo. Y eso es para la gloria del Señor, para que otros también lo vean. No es para nuestra gloria, no es para que nuestro ministerio sea más, aquí yo soy el sanador. No, porque al final, yo siempre digo, mi fe es tan pequeña que todos estos testimonios a mí al primero que han sorprendido es a mí, porque no me los esperaba. Pero el Señor quiere actuar y cuando lo dejamos actúa. Y le quiero compartir un testimonio diferente esta vez. Y es de esta familia que está en esta foto. Esto fue en una aldea, una de las últimas aldeas, porque nosotros en un comienzo enseñábamos en varias aldeas. Ahora actualmente estamos dedicados a la enseñanza de líderes solamente, porque en cada lugar ya hay sus propios líderes. Pero en un comienzo éramos nosotros los que llevábamos la palabra. Y uno de los últimos lugares que yo estuve en la parte inicial, en la predicación, en la primera enseñanza, fue esta aldea de Alasma, donde, no sé si la diapositiva anterior, nosotros empezamos, ese señor que tiene el gorrito ahí musulmán, ¿no es cierto?, es un régulo de esa aldea. Y él hicimos amistad y él me dijo, venga a enseñar la Biblia también acá. Nosotros también en Alasma estamos abiertos a escuchar sobre los profetas, porque a ellos les interesa escuchar de los profetas. Entonces fuimos y empezamos a enseñar y se juntaba harta gente ahí a escuchar. Era la casa del régulo. Nos sentábamos ahí a enseñarle al régulo, pero otros venían a sapear. Se sentaban, escuchaban, así como que no quiere la cosa. Las mujeres, era una zona donde hay mucho bosque, entonces las mujeres van a cortar leña ya. Y como sabían que nosotros andábamos en una camioneta, se sentaban a escuchar y después nos decían, ¿me lleva? Entonces, todo esto hizo que mucha gente escuchara de la palabra del Señor. Y había un señor, el de la diapositiva posterior, el señor Elías, este señor que tiene un gorro ahí, que él siempre vivía en las plantaciones para adentro. Poca gente vive en las plantaciones, solo va en el tiempo de lluvia, pero después vuelve a la aldea. Pero él siempre vivía y permanecía en la plantación con su familia, ahí, y él pasaba de bicicleta y cuando pasaba de vuelta vio que estábamos ahí reunidos, se sentó, empezó al tiro a esa gente que le gusta participar, hacer preguntas, siempre en todos lados, igual, pues tenemos de todo tipo de personalidad. Y él era uno de ellos que participaba, opinaba, de repente opinaba medio desviado, sí, había que corregirlo. Pero él empezó
y siempre llegaba. En su bicicleta iba a escuchar. Y de repente no lo veo una vez, no lo veo al segundo. Y le digo, oye, el señor Elías no ha venido en 2 semanas. No, está muy enfermo, me dijo un hermano. Está muy, muy enfermo. De hecho, estuvimos allá ayer y su hijo se está muriendo. Su hijo se está muriendo. Y dije, ¿en serio? Sí, no sé qué pasa, pero yo creo que ya con el niño no hay mucho que hacer. Y yo le digo, oye, ¿y dónde vive Elías? No, vive para allá, para la Machamba, ahí, si te metís por ahí, de ese camino. Ahí. ¿Y cuánto para allá? ¿Cuánto para allá en vehículo? Sí. Ah, no, como unos 20 minutos. Pero pasan vehículos para allá, le dije. Entran, porque allá son caminos. No, sí, pasan los vehículos para allá. Siempre te dicen que sí. Siempre te dicen que sí. Ya le dije, yo entonces quiero ir a verlo. Quiero ir a ver a esta familia. Pero ya era muy tarde, entonces dije, mañana temprano te paso a buscar y vamos. Pero seguro que entra en la camioneta, seguro, ya, vamos. Partimos para allá, busqué a este hermano y empezamos a andar cuando ya no llegábamos nunca y aparte era subiendo cerros, yendo de piedra con la tracción, saliendo de la arena y me golpeaba por abajo la camioneta. Y dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejar la camioneta aquí, nos vamos caminando. ¿Cuánto vaya caminando? No, es cerquita. Ya. Entonces partimos y caminamos. Y entre medio había ahí un fuego que estaban quemando unas plantaciones, porque ellos queman después para sembrar de nuevo. Y pasamos por ahí, seguimos. Llegamos donde estaba este señor. Y allá te reciben, ¿no es cierto? Te reciben, te ponen... Antes de saludar, porque allá uno saluda al tiro. Si uno saluda al tiro le falta respeto y tiene que ser el dueño de casa que te salude. Tú no puedes partir, hola, ¿cómo estás? No, eso yo lo tuve que aprender después. Entonces, allá bien te miran, empiezan al tiro. La mujer que todavía estaba más saludable, estaba bien, ella no estaba enferma, empieza a extender la estera, poniendo las cosas para recibir a la visita que viene. Se hacen sentarte, todo. Después que están sentados, te saludan. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y tú le respondes, estoy bien. Entonces yo vi que el señor Elías también salió y fue y trajo algo. Entonces después de saludar y saludar a los que estábamos ahí, y yo le digo, Elías, vine a verte, supe que estás enfermo, que tu hijo, que tu guagüita está enferma. Se me dijo, sí, me cuenta todo lo que habían pasado, los problemas, cómo está el niño, que ellos ya no tienen esperanza que ese niño va a vivir. Entonces yo le dije, ¿y tú crees que el Señor lo puede curar? Entonces él me dijo, hermano, yo creo, dijo, y es más, y todo eso que había ido a buscar lo pone al frente mío. Y eran estas como cositas así como que son unas calabazas con cositas adentro que hacen y otras cosas que son como unas que cuelgan así, y otras raíces de árboles. Y me dice, yo esto es lo que he confiado toda mi vida, pero no me ha traído ningún beneficio. Yo ahora quiero confiar en el Señor Jesús. Y lo pone ahí y me dice, ¿y qué hago con esto? Y le digo, no sé, pues Elías, deséchalo, quémalo. Pero tú lo tienes, hágalo, me dijo. Y yo le dije, no, tú lo tienes que hacer. Yo a la esposa nunca lo había visto hasta ese momento. El que conocía era él, que paraba a escuchar la Biblia de repente. Él le pidió a la esposa, hicieron un fuego y quemaron, y él hizo una oración. Y yo sentía, la esposa estaba como, ¿qué estamos haciendo? Con el miedo, porque está quemando en todo lo que está su seguridad, en lo que ellos conocen, eso es lo que los cuida a ellos. Y yo lo veía a él sumamente convencido, pero la esposa no estaba convencida, pero como donde manda capitán. y quemaron. Lo quemó. Y después yo le dije, ya, este niño hay que sacarlo aquí, está muy mal, hay que llevarlo al hospital. Así que, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que yo tengo la camioneta por allá, llevémoslo en la bicicleta, los demás vamos caminando. Y partimos de vuelta. Y la señora también, usted también vaya con el niño, nos subimos la bicicleta con el niño, partieron para la camioneta y yo mientras dentro veo que ese fueguito que había así chiquitito era un tremendo incendio que se había formado. Y yo pensé, chuta, la camioneta, al tiro, y partí corriendo para allá. El fuego estaba súper grande y gracias al Señor llegamos, esperé a Elías, llegaron, subimos a la camioneta, los llevamos. Nosotros tenemos, el Señor nos ha permitido estar ahí por algunos proyectos sociales, porque si no el gobierno no nos permitiría estar ahí porque son muy celosos en temas de reserva con los extranjeros que viven en las comunidades así más indígenas, sobre todo en esa zona.
pero nosotros llevábamos un proyecto de un centro de salud y una escuela, que gracias a Dios ya están funcionando hace varios años. Entonces, justo estaba el centro de salud recién funcionando, entonces hay que llevarlo al centro de salud. Y llegamos allá y lo tratamos, hicimos suero, lo tratamos, tenía una malaria complicada, estaba desnutrido, tuvimos que dar suplementos alimenticios, tratarlo, estuvo hospitalizado harto tiempo, el niño, como un mes. Y salió adelante. Esta mujer, Joaquina se llama, estaba tan agradecida del Señor y ella entregó su vida al Señor y empezó a hablarle a otras mujeres. El testimonio de Elías quedó así comparado al de Joaquina. Habló de lo que el Señor había hecho y habló de estos tres elementos. Cómo nosotros habíamos tenido amor en ir. Ella no podía entender por qué habíamos llegado hasta allá, cómo habíamos tenido ese amor que ni siquiera sus propios pares, porque muchas veces son bien fatalistas allá. Entonces, como cuando estaba la cosa mal, así nomás. Pucha. Como que lo que tocó es cogerse de hombres, pero ella había visto el amor, experimentado el amor y el poder del Señor. Como cuando confiaron en estas tradiciones, nunca resultó, pero ella da un testimonio de poder. Nosotros sabemos que también la medicina actuó ahí. No fue solamente poder, pero fue la medicina, pero también el poder del Señor que sanó a este niño. Y el amor que le dimos y las palabras que entregamos, porque siempre estábamos diciendo, este matrimonio se ha convertido en un pilar. Que muchos han llegado por el testimonio de ellos, porque la familia de Elías es la familia de curanderos, de hechiceros de esa comunidad. Su hermano es el principal brujo y él ha tenido muchos problemas con su familia porque ha renunciado a todos, como dice este versículo en el fin, cómo se convirtieron de los ídolos al Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Pero ¿cómo llegó la palabra de ellos? De la misma manera que el Señor nos enseña. Palabra, poder y amor. ¿Ya? Sigamos. Y dice después en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo le dice a los de Tesalónica, el Evangelio llegó con estos tres elementos, poder, amor, palabra, pero también ustedes se transformaron en imitadores ¿de quién? ¿De quién? Del Señor. ¿Eso dice? Leamos de nuevo. Dice eso, pero primero dice otra cosa. Dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo soy imperfecto, ¿no es cierto? Ya tienen que mirar al Señor, a mí no me miren. No me miren, esto es lo que el Señor enseña. Pero Pablo, él lo dice en otra de sus cartas también, de que sean imitadores de nosotros, algo así como yo soy de Cristo. O sea, no es aquí el único lugar que ocupa esa palabra de imitar. Pablo, su manera de entregar el mensaje era primero ¿con qué? Con su propia vida, su propio ejemplo. No solamente eran las palabras que salían de su boca, sino que su vida era, digamos, ¿cómo se dice? Condescendiente, ¿así se dice? Consecuente. Gracias, hermana. Su vida era consecuente con sus palabras. ¿Y cuán importante es esto? Porque también el mismo apóstol nos dice en otra parte, dice que nosotros somos como cartas vivas, ¿no es cierto? Como cartas vivas. Nuestra vida es una carta. Nuestra vida es lo que la gente ve. La gente en una primera instancia no va a entrar a entender la Biblia, pero te va a ver a ti. Tu vida es un testimonio, una vida transformada, una vida llena del Señor, llena del Espíritu Santo, una vida consecuente que ha sido bendecida por el Señor, va a ser atractiva, atrayente a otros al Evangelio. Recuerdan que a Israel se le encomendó eso. Israel se le puso como luz a las naciones y nosotros también somos la luz del mundo. Nosotros, nuestra vida es la luz. Y Pablo dice, sean como me imitaron, ¿no es cierto? Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Por eso, desde que nosotros llegamos a ese lugar, sabíamos que nuestra vida iba a estar
sobre todo nosotros por ser extranjeros, en la lupa de toda la comunidad. Y por eso, por un lado, en la parte metodológica hablamos, siempre hemos hecho cosas, un formato simple, una enseñanza simple, basada en la oralidad. La mayor cantidad de la gente no sabe leer y escribir, basada en la oralidad, basada en los estudios participativos. No hemos metido mucho recurso a la iglesia, prácticamente diría que el recurso que hemos metido a la iglesia o que le hemos introducido a la iglesia de Mecula ha sido cero y seguirá siendo cero, porque no queremos generar una iglesia dependiente. Estoy hablando de la iglesia, no de la escuela, del hospital, de la iglesia, porque sabemos que la iglesia no necesita recursos. La iglesia puede multiplicarse sin recursos. Tiene que multiplicarse de una manera que la gente pueda replicar el modelo. Y si yo le introduzco recursos, ¿qué sucede? ¿Va a depender de quién? De mí. Porque el modelo que van a tener es un modelo que implica recursos. Y es lo mismo en la manera de enseñar, ¿no es cierto? Nosotros hemos estudiado, muchos de nosotros en el colegio, en la universidad, entendemos lo que es hacer un estudio, un mapa conceptual, un estudio sistemático de algo, claro, porque todos nosotros nos manejamos en ese nivel o en esa manera de transmitir el conocimiento, pero allá no. Son muy pocos los que han pasado por el colegio, muy pocos los que saben leer y escribir. Por lo tanto, si yo le introduzco una metodología de enseñanza que ellos no entenderán y no pueden replicar, no van a poder imitarme. Por eso hemos tenido que encontrar la manera para que ellos puedan ser imitadores de nosotros y hacer un modelo simple, contextualizado a su lugar, para que ellos puedan replicarlo. Eso en la parte metodológica, pero también y principalmente en la vida. Lo que han visto de nosotros, eso va a ser más importante que lo que han escuchado de nosotros. En un lugar donde la familia, por ejemplo, está totalmente cambiado los conceptos de lo que es una familia. Ver un modelo de familia es tan importante y les llama la atención. Y tu hijo se queda contigo y no te tiene miedo. Eso me preguntan a veces. Porque los hijos no tienen relación con los padres. Muy poco. Muy poco, mucho menos cuando son niños. Y como los padres tienen varias esposas en algunos casos, tampoco no se preocupan mucho. Ya otras veces les he contado, ¿no es cierto? Las familias son clanes maternos. Bueno, y así en muchas otras cosas. Y una vez, en torno a esto, nosotros vivimos, y voy a entrar a otra etapa un poco en esto de ser imitadores, nosotros vivimos un dilema con mi esposa y con el otro matrimonio que trabaja con nosotros. Que trabajaba, porque ya ellos tuvieron que volver a Chile hace varios años, hace como 4 años. Pero vivimos un dilema importante. Vamos a la próxima. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál era nuestro dilema? Nosotros llegamos a Mecula el 2016. El 2017 empezamos a escuchar de algunos ataques que sucedía a un grupo islámico en la parte norte de Mozambique, más hacia la costa, en el mismo nivel que estamos nosotros, la frontera con Tanzania, pero hacia la costa. Nosotros estamos un poquito más hacia el interior. Y este grupo que se llama Al-Shabaab, que estaba luchando, ¿no es cierto?, por establecer un Estado islámico, eliminar dentro del Islam toda esa hechicería y todas esas cosas, porque ellos son musulmanes fundamentalistas, ortodoxos, entonces quieren eliminar todo eso que está mezclado con las religiones tradicionales africanas, y empezaron a luchar musulmanes con musulmanes. Ellos trataron de instaurar su Estado islámico y su charía, su ley islámica, a través de la fuerza. Entonces, esto empezamos a escuchar del 2017. Sus metodologías son bastante crueles, las mismas que nosotros hemos escuchado en las noticias en Medio Oriente. Entonces, siempre estaba ahí esto, siempre estaba ahí. Y esto empezó a tomar más fuerza el 2019. Y muchos de las personas de Mecula, sobre todo jóvenes, empezaron a desaparecer. No porque los raptaran, sino porque se unían y los reclutaban jóvenes para las tropas del Estado Islámico, del Al-Shabaab. Y sabíamos que nosotros estamos vecinos, frontera con Cabo Delgado. Cruzando el río está Cabo Delgado. Y sabíamos que muchos meculanos iban a unirse a los Al-Shabaab. El 2020, en enero,
estábamos ahí y sucedió que un grupo que se le estaba uniendo, un grupo de jóvenes que estaba siendo reclutado, fue interceptado por las tropas a 6 kilómetros de nuestra casa. Hubo un enfrentamiento armado, muchos se escaparon de ellos y empezaron, los que se escaparon y no fueron matados por las tropas del gobierno, empezaron a asaltar para vivir, a asaltar comunidades en nuestra zona. Entonces era un tiempo de mucha revuelta y de opiniones, de ideas, de miedo. Y esto fue en enero, y por ahí por febrero o marzo empezamos a escuchar también de un virus que había entrado por ahí por China y que después eso estaba en Italia, en España y no sé a dónde, y ya la cosa se estaba descontrolando y de repente la OMS se tira un comunicado y dice, ¿saben qué? África tiene que esperar lo peor. Chuta. Hay alguna gente, nosotros vivimos en una zona de bastante animal salvaje, entonces hay muchos que trabajan en conservación, que son extranjeros, no en las aldeas, pero en la zona digamos, y todos esos extranjeros se estaban retirando. Y algunos que nosotros conocemos dicen, ¿y ustedes se van a quedar? Nosotros estamos orando por eso. Estamos orando por eso. De repente dice el gobierno, porque ahí decían, claro, las instrucciones eran, tienen que lavarse las manos. ¿Y cómo te lavas las manos si no tienes llave en la casa? Tienes que ir al pozo, sacar el agua, cargarla y para lavarte las manos. ¿Cómo haces cuarentena si son chozas que son para dormir, no maladías hacia afuera? ¿Y cómo la haces si tienes que trabajar para comer del día a día? Si no, no comes. ¿Cómo te quedas en la casa? No hay ayuda del gobierno, no hay. ¿Cómo lo haces? Era imposible. ¿Cómo usan mascarillas si ni siquiera hay una farmacia para comprarlas? Había que coserlas de tela. Y era un chiste porque la misma mascarilla la ocupaban un mes seguido, para arriba, para abajo, de cintillo, de bufanda. Pero, ¿qué más podíamos tener de prevención? Y estaba esto que estaban estos grupos que ya en Cabo Delgado se estaban aumentando, hasta que yo con mi colega, con Eric, nos juntamos un día y dijimos, ¿sabéis qué? Nos tenemos que ir. Hay que darse un baño de realidad y no podemos seguir acá, estamos regando a nuestra familia, a nuestros hijos, los dos teníamos hijos, tenemos que irnos de acá. Entonces llamamos a nuestras esposas y les comunicamos, miren, ¿saben, chiquillas? Nosotros decidimos, pensamos que lo mejor es que ahora salgamos porque van a decretar estado de emergencia y no se va a poder ir de una provincia a otra, probablemente, y mejor salir ahora. Esto parte el martes, hoy día es sábado, mañana hacemos las maletas, el lunes viajamos. Ya, pero ¿cómo? Pero es que ni siquiera hemos orado, me dijo la Cata. Y yo le dije, bueno, oremos. Po. Ya, Señor, te pedimos. Amén, amén. Listo. Entonces, empecé yo a sacar las maletas de arriba, para decir, no sé si cuándo voy a volver acá, si es que volveré algún día, metiendo cuál era más prioridad, que me gustaría, quizás después. Y la Cata se encerró en el baño. Eric y Priscila se fueron a su casa. Y la Cata ya harto rato en el baño. Le digo, mi amor, ¿estáis bien? Sí, me dice, estoy llorando. Ah, ya. Seguía haciendo mis maletas y seguía no saliendo del baño. Cata, ¿estáis bien? Sí, me dijo. Pero, ¿quieres saber lo que el Señor está hablando a mi corazón? Yo como que no quería mucho, pero le dije, sí. Ya dime. Entonces me abrió la puerta del baño y me dice, mira, Sergio, lee esto primero, lee esto. Y yo pesco la Biblia y leo. El asalariado, cuando viene el lobo, huye, pero el buen pastor da la vida por sus ovejas. Ahí me fui a orar de verdad. Y el Señor también confirmó esto en mi corazón, hermano. No fue fácil. Pero entender, la Cata me decía, Sergio, llevamos 4 años acá, hemos sembrado el Evangelio, la iglesia está creciendo, tenemos discípulos. Ahora que viene el problema, hemos hablado de la fe todos estos años, y ahora que viene el problema nos vamos a arrancar y los vamos a dejar a ellos acá. ¡Qué testimonio! Y ahí volvió esta palabra. Cuando dice, ¿es la anterior? Vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, la próxima. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pablo había sido el primero que había experimentado las tribulaciones. Pablo ya llevaba no sé cuántos problemas, había estado en la cárcel, había enfrentado esto. Y cuando en el mismo Tesalónica, la oposición que él experimentó, pero perseveró. Y los tesalónicos habían visto esto y siguieron su ejemplo.
Y ahora nosotros queríamos arrancar. A ver, me dijo, Sergio, realmente no es que te diga que no, pero es el Señor el que nos tiene que decir que arranquemos. No es solo por miedo, no es por la prudencia. Si el Señor nos dice y nos habla claramente que tenemos que su voluntad que salgamos, salgamos. Pero no podemos decir solo lo vamos a hacer porque es lo más prudente. Y nos quedamos. Cuando fui a hablarlo con Eric me dijo, a mí me cantaron la misma. Y nos quedamos. Y el Señor una vez más hablando por nuestras esposas, como lo han hecho en tantas ocasiones. Y fue un año maravilloso. Por la pandemia teníamos que tomar algunas medidas. No se podía, una de las medidas del gobierno era que no podía haber congregarse más de 10 personas en una casa. Las congregaciones religiosas en el resto del país, donde hay iglesias, no se podía la gente reunir. Pero nosotros nos reunimos en casa. Y no había prohibición de reunirse en casa si era un número mayor a 10 personas, sí, pero hasta 10 personas se podía. En los patios de las casas, donde la gente se reúne. Pero sabíamos que si nosotros como extranjeros seguíamos yendo, siempre estábamos así, en la mirada. Y que iba a llamar más gente, y que nos podía venir un problema por estar nosotros, pero que si eran ellos, nadie, si estuvieran 20, nadie les iba a decir nada. Pero si estuviéramos nosotros, a nosotros no iban a hacer problema. Entonces dijimos, llegó el momento de dejarlos a ellos enseñar. Pero no fue un momento como si hubiésemos arrancado, porque hubiésemos dicho ya, listo, nosotros hicimos esto, todo lo que aprendieron de nosotros, continúen adelante. Nos vamos, muchas gracias, que el Señor los proteja. No fue así. Nosotros nos quedamos ahí y dijimos, vamos a ayudarlos en esto. Es que, hermano, ¿cómo nos vamos a enseñar nosotros? Vengan acá y dividimos grupos. Entonces teníamos 3 grupos de diferentes líderes, de que reuníamos de 2 lugares y hacíamos un estudio con ellos en nuestra casa. Hacíamos un estudio con ellos, escuchábamos lo que había pasado la semana anterior, los problemas que había, las cosas que habían surgido. Y de eso le aconsejábamos, les enseñábamos el texto o la historia para que la aprendieran y ellos fueran a enseñarlas ahí en esas aldeas. Y así lo hicimos por todo un año. Veníamos, nosotros les enseñábamos la historia y ellos la imitaban allá donde tenían que ir. Y eso trajo tanto fruto, hermano. Porque ellos empezaron a ver que sí podían, ya las personas le preguntaban a ellos. Y uno empezó a decir, yo también, mi hermano, allá en la aldea donde yo nací, donde vive mi mamá, me dijo que él también le estuve compartiendo y también quieren hacer un grupo allá. ¿Puedo ir? Pero claro, si tú quieres ir, el Señor te está diciendo, anda, voy a ir. Empezaron a ir. Iban en bicicleta para allá. Después de las aldeas entre medio empezaron a decir, ¿ustedes por qué siempre pasan todas las semanas por acá? No, es que vamos a enseñar la Biblia. También podrían parar acá. Y así grupitos empezaron a crecer a través de estos hermanos en diferentes lugares. Y la iglesia comenzó a crecer a través de ellos. Hasta que siempre estuvo ese temor en nosotros, que Al-Shabaab podía entrar en cualquier momento. Teníamos nuestra maleta de supervivencia en caso que tuviéramos que arrancar. Y el día que Al-Shabaab entró, llegó. Pero fue como 2 años después. Eso fue 2020, 2021, fines de 2021. El Señor es misericordioso, hermano. Nosotros habíamos salido con Cata. Eric ya no estaba, ya había vuelto a Chile, ya estábamos solos allá en el ministerio. Habíamos salido a una reunión en la ciudad con otros misioneros, una reunión que estaba programada desde comienzos de año. Salimos para esa reunión, cuando llegamos a Lichinga, la ciudad, escuchamos que Al-Shabaab había tomado Negomano, que ya es al lado de nuestro distrito, ya en Niassa, ya no era Cabo Delgado. Y a los 2 días después había tomado Naulala, a 70 kilómetros de nosotros. A los 3, 4 días después había tomado Macalanje, a 40 kilómetros de nosotros. En todo esto yo me comunicaba con los hermanos, si llegan ahí, ¿qué es lo que ustedes piensan que tienen que hacer? Si ustedes quieren salir, comuníquense, yo voy a hacer lo imposible por ayudarlos. Una semana después perdí comunicación con ellos porque ya se habían tomado toda nuestra zona. Después de muchas cosas, yo sé que ustedes estuvieron orando por ese proceso, estuvieron ahí. Nosotros pudimos sacar a varios hermanos que habían perdido sus casas, sus bienes. Nadie perdió sus vidas, algunos familiares de ellos sí, pero no de nuestros hermanos nadie perdió la vida. Unos se arrancaron, nos pidieron socorro, pudimos sacar a un grupo de personas, tenerlo en la ciudad como refugiados, armamos un campamento y bueno, nunca nos faltaron las finanzas, gracias a Dios, y ustedes fueron algunos de los que aportaron para eso.
y les agradezco. Pero también fue un tiempo de estar juntos. Y los que quedaron en Mecula porque dijeron, no, yo no voy a salir de acá, me quedo acá, pase lo que pase, también se fortalecieron entre ellos porque siguieron ellos orando, se juntaban más, oraban más. Y los que habían salido también orábamos y fue un tiempo de preparación. Tuvieron 2 meses en la ciudad cuando sentimos que debíamos reubicarlos en diferentes lugares, donde ellos tenían familiares, en otras aldeas. Cada familia fue diciendo, yo me puedo ir a tal lugar, allá tengo un primo, allá tengo un hermano, allá hay un terreno que me pueden dar, porque bueno, allá lo bueno es que los terrenos son mucho más asequibles que acá, solo se entregan, ¿no es cierto? Los régulos entregan los terrenos a la gente. Y dijimos, bueno, si nos vamos a esparcir, tenemos este tiempo que prepararnos y entrenarnos porque donde vamos tenemos que llevar también la palabra. Y así en definitiva fue como el Señor, pasando por toda esta dificultad y toda esta tribulación, hizo que la iglesia de Mecula saliera de Mecula, se expandiera a 2 distritos más, Marrupa, Mayuni. Y había nuevas iglesias, nuevas personas que empezaron a entregar su vida al Señor a través del testimonio de nuestros hermanos, como dice acá, o como vamos a la siguiente. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Eso es lo que habían hecho los tesalonicenses, y eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Mecula, y lo estábamos viviendo, experimentando. Ven a ese hombre, el último testimonio que voy a contar, ese hombre con la mano levantada, él se llama Pedro. ¿Ustedes saben cómo conocí a Pedro? Porque él es un carpintero. Y cuando yo llegué a Mecula, tuve lo primero que hacer construir mi casa. Y mi casa me quedó toda chueca. Y después tenía que construir la escuela. Y no, con la escuela no me podía quedar chueca porque era un proyecto con el gobierno y todo. Entonces tuve que buscar carpinteros más o menos buenos. Y en Mecula no había ninguno. Pero en Marrupa había uno que me recomendaron que era joven y estaba disponible a ir a Mecula a trabajar. Y yo lo conocí, me pareció bien y se fue con nosotros. Y ahí construimos la escuela, estaba ya puesto todo el techo, todo. Y a mí me llaman de Chile el año 2018. Me dicen, si tú quieres ver a tu abuela con vida, tienes que venirte a Chile porque tu abuela está muy mal. Y mi abuela es mi abuelita que me crió, yo viví toda mi vida con ella. Y yo dije, yo quiero abrazar a mi abuela una última vez. Y hice todo lo imposible, en 2 semanas estaba en Chile. Pero en todo ese preparativo tenía que terminar el proyecto de la escuela. Entonces le dije a Pedro, lo único que falta aquí es el cielo, todo esto, hay que comprar los barrotes y pedir a los cerradores porque ahí hay que cerrarla. Bueno, toma, quédate tú con la plata. Esto yo me tengo que ir, pero confío en ti. Bien, mi abuela, estuve aquí unos meses, mi abuela falleció, volví. Adivinen cómo encontré la escuela. Igual, ni un techo. Igual como yo la había dejado. Y Pedro, en ese tiempo no tenía cómo comunicarme porque no había acceso a tecnología para allá. Ahora sí puedo, pero... No, si Pedro, cuando usted se fue, hermano, Pedro se fue también y no hizo nada. ¿Y la plata? No sé, pues usted se la entregó al Pedro. Buscando a Pedro. ¿Y dónde anda en Marrupa? No, me contestaban, no lo encontré por ningún lado. Bueno, después vinieron otros proyectos, o sea, hubo que agrandar la escuela, hubo que hacer el centro de salud y ya teníamos otros carpinteros, uno el Sigilo, muy bueno, y aparte una muy linda persona. Pero Sigilo también, él después aprendió del Señor, se convirtió y después tenía un tiempo, él quería salir a otro lugar y yo tenía una obra que terminar y él me dijo, yo no voy a poder. Y yo le dije, entonces, ¿quién va a hacer? Me dijo, ¿por qué no llama al Pedro? Dice, no, al Pedro que nos robó, que nunca más apareció. Bueno, dijo, ya, pues no sé, pues habrá que ver otro, busque ahí en Marrupa ya. Y me quedo dando vuelta a eso. Traté de conseguirme a la gente de Marrupa con quien hablar, hasta que conseguí el número de Pedro, el nuevo número, lo llamé. Aló, ¿sabes con quién habla? Con el hermano Sergio Mecula. Me dice, hermano, ¿qué necesita? No, quería hablar contigo, saber cómo está. Me dice, hermano, cada vez que yo pienso en eso, tengo una espina en mi corazón. Me voy a acostar en la noche y tengo esa espina clavada en mi corazón. Y le dije, Pedro, y él me dijo, ¿me perdona, hermano? Y yo le dije, sí, te perdono. Me dice, ¿cómo puedo hacer para que usted me perdone? Yo le dije, no, ya te perdoné. Pero sí, si tú puedes, tienes que pagarme lo que robaste. Y le dije, que no tengo.
Le dije, ¿y tú puedes pagarlo con tu trabajo? ¿En serio, hermano? Sí. Te doy la oportunidad, tengo una obra acá, ven, trabaja, y lo que tú te llevaste, termina lo que no terminaste, o sea, y lo que tú te llevaste, tú tienes que volver con tu trabajo. Le agradezco tanto, hermano, que me dé esa oportunidad. Y llegó a Mecula, trabajó excelente, hizo una obra excelente, no le pagué ni uno, lo mejor no. Siempre después había más trabajo, porque ahí siempre tenemos trabajo. Entonces después, obviamente, él respondió con lo que debía. Y siempre nosotros ahí, entre los que trabajamos, siempre hacemos oraciones, estudiamos la Biblia, y él me dijo, hermano, yo no quiero volver a Marrupa, ya había terminado su trabajo. Yo voy a traer a mi familia para acá porque aquí yo estoy bien. Lo que yo aprendo con ustedes, esto yo quiero estar aquí con ustedes. Y trajo a su esposa a Mecula. Se construyeron ahí y empezó ahí en Mecula a trabajar. Hasta que vino Al-Shabaab y tal como muchos, su casa fue destruida y tuvo que arrancar. Pero el Señor ya había hecho una obra en él, había transformado su vida. Y cuando arrancó, él dijo, bueno, yo ahora volveré a Marrupa, a mi tierra donde vengo, pero para sembrar la palabra del Señor. Y ahí está. Pedro con uno de sus grupos. Tiene 4 grupos, Pedro. Y es un hombre maravilloso. Ya no tengo que decirle nada, como dice ahí el apóstol, ya no es necesario hablar nada. En un momento hubo que hablar, reprender, cachetear, pero ahora ya no es necesario hablar más nada. Así el Señor ora. Ha orado desde siempre. Ha orado con poder por el Espíritu Santo. Y quizás no todos vamos a llegar a lugares lejanos como este, pero todos tenemos ese espíritu para hacer testimonio. ¿Qué estoy haciendo con ese poder que está en mí? Lo tengo guardado en un pañuelo y debajo de la almohada, como ese hombre de los talentos, ¿no es cierto? Que tuvo miedo y por eso lo escondió. ¿O lo estoy sacando para qué? Para multiplicar. Porque todo aquel que tiene se le será dado más, y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado, porque el Señor nos ha dado lo que nos ha dado, para que lo usemos para multiplicar para su reino. Y lo que viene al futuro, el Señor sabe, el Señor nos sorprende. Si me hubiesen preguntado 12 años atrás todo lo que hemos vivido y todo lo que ha pasado, nunca hubiese pensado que el Señor iba a orar de tal manera en ese lugar. Vamos a orar. Señor, gracias por la obra que has hecho en Mecula, gracias por tu palabra, gracias por tu poder que nos has dado y nos has revestido de ese poder para ser tus testigos, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y no nos has dejado solos. Que cada uno de los que estamos aquí pueda tomar sus talentos y llevarlos, Señor, a la práctica para multiplicar para tu reino, para que muchos más te conozcan, Señor. Revístenos de poder para predicar tu palabra, de amor, que amemos más a las personas y que seamos cartas vivas de ti. Seamos atrayentes a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra misión aquí donde estamos. Y si es fuera de aquí, también, Señor, guía los pasos de lo que tú quieres para nosotros y para nuestras vidas. No importa la edad que tengamos, el contexto, la nacionalidad. Señor, quizás no estamos bien de salud, pero aún así, tú quieres obrar por nosotros. Muéstranos la manera en el nombre de Jesús. Amén.